seguimos con nuestra unidad. Estamos atendiendo la unidad de análisis de elementos sujetos a atención. Empezamos a ver lo que es áreas netas efectivas. Esto viene después de ver lo que vimos anteriormente, que es áreas netas, ¿no? Entonces definíamos como el área neta como el área gruesa de la sección transversal menos el área de diseño de los orificios. Mencionábamos que había dos conceptos, el orificio que se va a ponchar, que se va a perforar, y el orificio que vamos a considerar de diseño, el diámetro, ¿no? Entonces, esa era la definición que mencionamos de áreas netas. Ahora vamos a empezar a ver lo que sería área neta efectiva, o sea, el área neta que efectivamente va a estar trabajando. Esta no es nada más ni que vamos a ponerlo así, un modelo matemático, como mencionamos, con conceptos, no fórmulas. El área efectiva de la sección esta es el producto, vamos a ponerlo así, de el área neta, que ya sabemos cómo calcular, por un factor de reducción U. Ese factor de reducción U viene a tomar en cuenta la posición de cómo estamos haciendo nuestra conexión. Entonces, como regla general, si todos los elementos están conectados, vamos a tomar aquí nuestro libro. Vamos a hacerle aquí. Bien, en su libro de bibliografía viene una réplica de esta tablita que viene en la Biblia, en la ISC. Entonces decimos, si todos sus elementos de tensión están conectados, que se transmiten directamente, el factor de reducción es U. ¿Qué es este factor de reducción? Es el factor que va a considerar que, por ejemplo, en este caso tenemos, vamos a poner el ejemplo, que sea un ángulo 6 por 4, vamos a ponerle más, 2 pulgadas por 6. Y ese mismo ángulo, 2 por 6, lo conectamos diferente, pero es el mismo ángulo, 2 pulgadas por 6 pulgadas. De tal suerte que el área gruesa de este ángulo, vamos a ponerlo así, es igual al área gruesa de este ángulo, pues que estamos hablando del mismo ángulo, ¿verdad? Si nos vamos a que lo vamos a conectar con un tornillo, ya sea de 3/4 o el tornillo que sea, si es el mismo tornillo a ambos lados, el área neta, en este caso, es igual a este lado que el otro lado. Pero ya hablando del área efectiva, vamos a ponerlo aquí abajito, el área efectiva de este versus el área efectiva de este, ahí va a ser diferente. ¿Por qué? Existe algo que se le llama rezago de cortante, no sé si alcanzaron a leer en su bibliografía. Ese rezago de cortante se trata de que cuando la conexión, esta conexión, está siendo tensionada, vamos a ponerlo así, está siendo tensionada, y este otro elemento está ofreciendo una resistencia, ¿sí? La transmisión del esfuerzo de todo esto se va a ir transmitiendo hasta un cierto punto de nuestro elemento, en donde decimos que a la transferencia esa de ese esfuerzo va a haber cierta área que ahora sí que ni cuenta se va a dar que lo están tensionando. A eso le conocemos nosotros como el área efectiva. Esa área que efectivamente va a estar trabajando en nuestro elemento sujeto a tensión. Y es por eso que tenemos un castigo. Ese castigo le vamos a llamar el factor U. Ese factor U va a venir representado, va a venir calculado dependiendo de nuestro elemento y cómo lo estemos conectando. Una representación más gráfica es esta tabla que tenemos de nuestro AISC, en donde podemos observar diferentes casos. Si tenemos ángulos, tenemos Ws, se van a considerar como una WT.
si tenemos placas, tenemos círculos con unas placas. De todos estos elementos que vamos a ver, existe un rezago o un factor de reducción dependiendo del caso en que caigamos. Y existen 3 casos, vamos a ponerlo así, que vamos a verlo como un atajo, vamos a ponerlo así. Estos casos en donde el AIS nos permite tener cierto atajo, vamos a ponerlo así, insisto, para lograr una factor de reducción U. Vamos a hacer un ejercicio de esto para lograr comprender un poquito mejor el concepto, pero básicamente lo que estamos viendo es que en los elementos que vamos a estar viendo, el factor de reducción U es igual a 1 menos X testada. ¿Qué era X testada? Es el centro de gravedad de nuestra figura que estamos analizando del eje que estamos analizando la conexión. Dentro de las revisiones, vamos a poner, dentro de las revisiones que tenemos que hacer a nuestro elemento sujeto a tensión, mencionábamos o vamos a mencionar, si se acuerdan, cuando iniciamos la unidad, que ninguno de estos elementos podemos permitir que se deforme demasiado para que ponga en riesgo los demás, ¿sí? O que de plano se rompa, ¿verdad? Porque nos va a poner en riesgo el sistema estructural adicional, ¿no? Entonces, de aquí sacamos la premisa de diseño: no fluir y no fractura. Estas dos revisiones vamos a hacer en nuestros elementos sujetos a tensión, que no se deformen para que no comprometan el sistema estructural, o que no se rompan, que no se fallen, porque nos van a poner en peligro el sistema estructural que mencionábamos, ¿no? Entonces, en elementos sujetos a tensión, partimos de algo básico que mencionábamos. El esfuerzo es igual a la carga sobre área, ¿no? ¿Sí? Y recordemos que a mí me gusta manejar conceptos, no me gusta manejar fórmulas, de tal suerte que esta fórmula o este concepto, pues la tenemos figurada desde primaria, casi nosotros como ingenieros, ¿no? Entonces, si hacemos aquí una analogía o un despeje de la fórmula, veamos que la carga es igual al esfuerzo por el área, ¿sí? Y no estoy haciendo ninguna operación matemática, ¿verdad? Ok. Entonces, de este concepto partimos: el esfuerzo es igual a carga sobre el área, para conocer o delimitar la primera de nuestras revisiones, que es no fluir, ¿sí? Para que no fluya, y voy a poner aquí, vamos a decir, un elemento sujeto a tensión, y vamos a poner que esto es un ángulo que está conectado en ambos extremos y está sujeto a una carga. Dejemos hasta aquí cargas sin meter lo que es el concepto, ya sea el RFD o ASD. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, este elemento está obviamente a tensión. Este elemento sujeto a tensión va a sufrir, o puede sufrir, vamos a decir, una deformación en toda esta sección. Si yo hago aquí un corte, estoy hablando de mi ángulo de esta manera, y esto es el área gruesa, ¿sí? Entonces, la primera revisión que yo voy a hacer, no fluir, va a ocurrir en toda esta sección, vamos a decirlo así, antes de los orificios. Voy a procurar que esa sección no se deforme en demasía. Entonces, para cumplir la condicionante de no fluir, la carga debe ser igual al esfuerzo por el área gruesa, ¿sí? Ese esfuerzo, entonces vamos a recordar aquí nuestra grafiquita.
Este lo conocíamos como esfuerzo último. Y este lo conocíamos como esfuerzo de fluencia, yield. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el esfuerzo que no quiero que suceda? Este esfuerzo de fluencia. Entonces, este esfuerzo realmente lo vamos a conocer como esfuerzo de fluencia. De tal suerte que la carga es igual al esfuerzo de fluencia por su área gruesa. Perdón. Ese es para no fluir. Si analizamos ahora no fractura, entonces vamos a darnos cuenta que la fractura puede ocurrir en donde tenemos orificios. Aquí es donde puede suceder nuestra fractura. Y esto, la carga última es igual, vamos a decir, que al esfuerzo por el área. ¿Qué área estamos hablando? En este área estamos hablando de que tenemos nuestro angulito y lo tenemos conectado hacia otro elemento que mencionábamos, en donde aquí no tenemos área, entonces es el área neta. Y como no tenemos conectado todos sus elementos, pues va a tener un castigo. Entonces lo conocemos como el área efectiva. Entonces aquí estamos hablando del área efectiva. De tal suerte que para la no fractura, la carga es igual al esfuerzo por el área efectiva. Y entonces mencionamos, ¿qué esfuerzo estamos hablando? El de ruptura, el FU. Entonces el esfuerzo último multiplicado por su área efectiva, ese me va a dar la carga a la no fractura. Y ya desglosamos los dos conceptos de no fractura y no fluencia. Ahora, voy a abrir aquí una hojita nueva entre estas dos y partimos en blanco de que no quiero que ocurra no fluir y no fractura. Y entonces quiero que lo lean así, no quiero que lean PU es igual, nah. Quiero que lean que es la carga es igual al esfuerzo de fluencia por su área gruesa. La carga es igual a su esfuerzo de ruptura por su área efectiva. ¿Sí? Esto es neto, vamos a decirlo así. Esto es nominal, vamos a ponerlo como es. Estos son valores nominales. Vamos a cambiar de layer y vamos a meter lo que es LRFD. Aquí empezamos a manejar o vamos a empezar a manejar lo que es nuestro concepto de diseño. Y mencionamos que este es Load and Resistance Factor Design. Diseño por esfuerzos reducidos y de carga, ¿no? Factorizando, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es factorizar la carga. Y como conocíamos que la carga factorizada es la carga última, entonces mencionamos que esta carga, realmente estamos hablando de la carga última, ¿sí? Por el esfuerzo de fluencia por su área gruesa, pero hay que factorizar ahora la resistencia. Y aquí vamos a poner este signo y vamos a ponerle una T, phi T. ¿Sí? Y vamos a hablar que esta T va a ir cambiando, o más bien este sufijo va a ir cambiando conforme vamos avanzando. En este caso estamos hablando de tensión, va a ser phi T. Cuando hablemos de compresión va a ser phi C. ¿Sí? Y cuando hablemos de flexión, phi B, va a ser de beams, ¿no? Entonces,
Este sería el LRFD en no fluir. Y hablando de LRFD en no fractura, mencionamos igual, factorizamos la carga, es igual al esfuerzo último factorizado por su área efectiva. Eso es en lo que se respecta a LRFD. Y hablamos de ASD, Allowance Stress Design, el diseño por esfuerzos admisibles. Mencionamos que la diferencia entre el LRFD y el ASD, la primera diferencia era las cargas. Aquí estamos hablando de cargas nominales o de cargas de servicio. No están factorizadas. Entonces, el concepto para no fluir en el ASD va a ser la carga nominal es igual al esfuerzo de fluencia por su área gruesa, ¿sí? Otra vez, entre su factor de seguridad. Phi t, omega t. Esa sería la carga. Entonces mencionábamos que la gran diferencia entre el ASD y el RFD, aquí factorizábamos cargas y resistencias. Aquí permitimos, o sea, al esfuerzo de fluencia, permitimos cierta resistencia, o sea, un factor de seguridad. Es dividido, el factor de seguridad y el factor de resistencia son diferentes. Uno es el producto, el otro es el dividendo del esfuerzo, ¿sí? Y las cargas mencionábamos que son las de servicio. Entonces, habiendo dicho eso, para no fractura, la carga nominal es igual al esfuerzo de ruptura por su área efectiva, esto es un, perdón, entre su refactor de resistencia, ¿sí? Y es lo que tenemos aquí, ¿sí? La carga nominal, entonces factor de resistencia, o sea, el esfuerzo de fluencia en ASD, estamos hablando de 1.67, perdón, en ASD y 0.90 en LRFD. El caso de FITE o el esfuerzo de ruptura, la resistencia, en el LRFD estamos hablando de 0.75 y 2. O sea, que en este caso, FITE, ahí me cambié de layer. En este caso, omega T, 1.67. Para la ruptura, porque no queremos que pase eso, es un poco más severo, 2.0. Y aquí hablamos FITE del 90%, 0.9. Y aquí estábamos hablando, como no queremos que pase esto, algo más severo, 0.75. Ok, entonces comenzamos. Para resumir, hasta ahorita, vamos a ponerlo hasta ahorita porque posteriormente va a haber otras revisiones. Hasta ahorita, la revisión o el análisis de un elemento sujeto a tensión, vamos a revisarlo que no fluya y que no se fracture. Esas van a ser las dos principales revisiones para analizar o diseñar nuestros elementos sujetos a tensión.